¿Por qué motivo creo que pecar es morir? Sí, yo tengo esa forma de pensar, ese concepto, que para muchos puede ser fanatismo o puede ser un sentido religioso equivocado en base a un fanatismo sin poder probarlo. Pero mire, para aquellos que tenemos un concepto judeo-cristiano, vamos a estar observando lo que dice en el libro de la Biblia, en uno de ellos, en el Antiguo Testamento, como estuve citando antes, capítulo 18 del libro de Ezequiel, cuyo título dice El alma que peca muere, y en el versículo 20 dice El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo sobre él y la maldad del malo también caerá sobre él. O sea que cada uno será responsable de su propia conducta y no cargará con el pecado de los demás. Sin embargo, el concepto del pecado y la condena es algo que parece ser un fanatismo religioso, pero no lo es. Mire, el alma no muere, pero tampoco anda divagando, ni nosotros somos producto de una reencarnación de un ser que existió antes. Es que el concepto de que una persona muere y luego se mete en otra que nace es totalmente equivocado. Nada original, nada verdadero. Nosotros somos originales. ¿Qué pulgar, qué huella de cuál dedo se asimila a la del otro ser humano? No, también somos originales en eso, somos únicos. El pecado es la desobediencia, el pecado es romper el patrón. Hablaba con uno de mis hermanos y una de las cosas que hablábamos es que si la genética responde conforme a un patrón normal, porque los seres humanos, sobre todo en la cuestión vinculante al sexo o a la cuestión de género, buscan otras inclinaciones. Bueno, puede haber cuestiones genéticas mal formadas, pero en muchísimos de los casos tiene que ver con que actúa un patrón equivocado. Yo mencionaba que la repetición consciente y voluntaria de una conducta es la práctica de un hábito. Si yo repito constantemente la conducta, lo hago hábito, pero puede ser un pecado. Ir siempre en contramano de las circunstancias. Existen en una institución, en un país, en una ciudadanía, leyes, ordenanzas, estatutos, reglamentos. Bueno, también podemos encontrar protocolos. Entonces, cuando uno rompe eso, entra en pecar contra el sistema necesario de orden que tenemos. No podemos mandarnos así nomás. No tiene que ser así. Esto es un estado social que vivimos, sobre todo en Occidente, donde hay reglas, donde hay orden. Y el pecado es romper todo eso. Si yo tengo que andar en motocicleta, ¿por qué no voy a llevar el casco? ¿Por qué no voy a llevar la patente puesta en el ciclomotor? Si yo ando en ciclomotor, ¿por qué no voy a respetar el semáforo en rojo? Entonces, eso de respetar las reglas, las ordenanzas, los estatutos y los protocolos que exigen estar en determinado lugar, sea un colegio, una oficina pública, o en la misma familia, eso es pecado. Y está en nuestra conciencia. Si yo avasallo el lugar del otro, faltándole el respeto, salta en mi conciencia incorporada, puesta por el Creador, de que eso no está bien. Cuando uno dice, no, perdóname, me equivoqué, estaba enojado, mire qué pasó con este caso en el Gran Buenos Aires, donde un joven de 17 años, golpea de puño en uno de los laterales de un hombre de más de 60 años y hace un año hoy que está postrado, porque apenas se puede movilizar, pero no recuperó el habla, no hila sumar 4 más 4
y cuestiones que coordinen de esa forma ya no están en él. Se da cuenta, eso es un pecado, pegarle a alguien, violentarlo. Como también es un pecado que si está mal que me maltraten porque soy una persona, porque tengo derechos. Quien está en el vientre de una señora o señorita es una persona que tiene derecho, claro, está en silencio, no puede hablar. Está dentro de una persona, va como si fuera un colectivo, ¿no? Un colectivo lleva personas, pero cuando el colectivo lleva personas, ¿qué sucede? Las va transportando. Bueno, una criatura está dentro de la mamá, una o más de una criatura, puede haber hasta 3 niños o más. En muchos de los casos, cuando se ha hecho por un sistema de ciencia, ya no por un sistema natural, puede tener hasta 4 o 5 hijos en un parto bastante prolongado, pero posible, y de repente la mamá pasa a ser el bus que lleva y transporta a los niños. Bueno, cuando ellos nacen es la felicidad, pero muchos deciden abortar esa idea de una persona que tiene derechos. Eso también es pecado. Avasallar el derecho de los demás como cuando lo hacen contra nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El pecado tiene que dejar de ser una costumbre. La Biblia dice que el hombre no va a cambiar, que va a ser de mal en peor, que el corazón va a ir para mal. Imagínese usted un país asiático o euroasiático iniciándole la guerra a un país del norte europeo, del noreste de Europa. ¿Cuántos niños se quedaron sin sus piernas, sin sus brazos? ¿Cuántos niños se quedaron sin sus casas, sin sus padres, sin su ciudad? Porque se rompió la regla del diálogo. ¿Acaso la gente se entiende si no es hablando de otra forma? No. Más cuando hay gruesas diferencias políticas, de poder, solo porque un hombre quiere quedar en la historia, como lo eran sus antecesores que gobernaban con otro sistema, ser la hegemonía mundial de esa parte del planeta es una locura que le está costando hasta hoy la vida de cientos de miles de personas. El gran ejército perdió decenas de miles de soldados de alta jerarquía. Corren, escapan ante un enemigo que se supone no podía soportar más de 4 días de invasión. Claro, el mundo se une para evitar que esa hegemonía prevalezca y le colaboran a esta nación para poder pelear, ¿se da cuenta? Contra un poderoso gigante. Pero piense usted, no podemos infringir la ley, pasarnos de la raya, quitarle el derecho a los demás. El pecado trae muerte. El alma no muere, continúa. No venimos de otro cuerpo, no venimos de otra vida, venimos a esta vida. Mamá y papá, hombre, mujer, por sistema natural o sistema in vitro, artificial, por la ciencia, por tratamientos, pero somos personas que un día vamos a tener que irnos, pero antes tenemos que desarrollar nuestra vida. Y cuando nos vamos seguramente seremos personas grandes, no necesariamente jóvenes. Habremos de entregar nuestra vida al Creador y quien pase por esa puerta tendrá que rendir su cuenta. Porque Él es el que pone las reglas. Él es el que dice que es pecado y que no. No nacimos de la coincidencia, de la explosión de las galaxias, de un huevo cósmico, no. Estamos bien hechos. Nada más que bien hechos estamos y bien nos desarreglamos.
pero a Él hay que rendir cuenta. ¿Se da cuenta? Dios es bueno, pero también es justo, es perdonador, pero también, a pesar de ser perdonador y misericordioso, Dios es un Dios justo. Y en su justicia no nos va a gustar creer de que también hay una condena, un castigo para el pecado. El alma que peca muere. No es lo mismo que muera el cuerpo que muera el alma. Significa que donde vamos a ir a descansar, ¿a dónde vamos a ir el día que tengamos que partir? Si lo hacemos en este momento.